Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes o buenas noches a los que nos están acompañando, a todos los profesionales de la salud que se sumaron a conocer un poco más sobre esta ciencia de la bioimpedancia eléctrica. Mi nombre es Larisa Montealegre y para mí es un placer y un honor estar aquí en conjunto de todos los profesionales de la salud que nos unimos a poner un poquito de nuestra experiencia en este ámbito y muchísimas gracias a Aminogram Academy por la invitación. Para los que no me conocen, mi nombre es Larisa Montealegre, yo soy nutricionista de Costa Rica, pero vivo en España hace 4 años y soy experta en metabolismo de la Universidad de Barcelona. Tengo especialidades en alimentos funcionales, en coaching nutricional, en alimentación consciente y tengo más de 10 años de experiencia en nutrición clínica. También he sido ponente de varios seminarios como este y congresos internacionales a profesionales de la salud con Aminogram Academy. Bueno, para hablar un poco sobre el uso de la bioimpedancia en la nutrición clínica, la verdad yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido todo un avance de esta ciencia, teniendo diferentes equipos y evolucionando en este tema. Entonces, la bioimpedancia eléctrica a mí me ha funcionado súper bien para la evaluación y diagnóstico del estado nutricional del paciente para poder hacer un tratamiento médico-nutricional según los resultados que veamos con la bioimpedancia eléctrica. También suele ser muy interesante para tener el seguimiento y el historial de cada paciente y poder hacer reajustes según lo que veamos de los resultados. La bioimpedancia en nutrición clínica ha sido muy interesante y muy utilizado para casos de obesidad, como estuvo explicando el doctor anteriormente, enfermedades metabólicas, que es en lo que yo me especializo más que todo, la desnutrición, sarcopenia, osteopenia y osteoporosis. También podemos tener una evaluación, ¿verdad? Tener sospecha de pacientes que puedan tener osteopenia o osteoporosis. Pacientes críticos también, bueno, vamos a tener a médicos hablando de este tema. Se han hecho muchos estudios, por ejemplo, en pacientes con cáncer, quimioterapia, cómo se ha visto evolución de esos pacientes con la bioimpedancia eléctrica y mejora del ángulo de fase, por ejemplo. Y también en el deporte, que resulta ser súper interesante para el rendimiento de todos los deportistas. La importancia de la bioimpedancia eléctrica en la salud y en el ámbito nutricional se ha visto que es súper importante porque un normal balance de la masa muscular y la grasa está asociado con una buena salud y longevidad. Por el contrario, exceso de grasa en comparación a la masa muscular está relacionado con más riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, la bioimpedancia eléctrica nos ayuda a la detección temprana y la mejora de esa composición corporal del paciente para poder hacer una buena intervención, ya sea nutricional y médica, un tratamiento integral para prevenir. Bueno, como les decía, yo creo que todos hemos pasado por varios equipos de bioimpedancia eléctrica. En mi caso, pasé con bueno, varias marcas. También cuando estudié no había tantos equipos que nos pudieran medir datos como lo hacen hoy en día. Pero hace varios años, hace como 6 años, yo trabajo con Biori Expert, que es un equipo de origen francés que a mí me cambió la vida como nutricionista porque este equipo es multifrecuencia, multialgoritmo, que me parece súper interesante porque a comparación de otros equipos que había utilizado antes, monoalgoritmo tenía muchos problemas, por ejemplo, a la hora de analizar los datos, porque nos podían dar mucho como margen de error, porque solo nos medía el porcentaje de agua. Esta máquina nos hace la medición en pocos segundos, en 10 segundos el paciente utiliza lo que es el equipo y se da la medición. A partir de eso nos llega por medio de Bluetooth, tenemos el expediente del paciente con el software online y el paciente puede tener una aplicación para que vea su historial con los resultados. También
podemos ver varios indicadores que resultan ser interesantes y podemos manejar el dashboard, digamos, como queramos. Tenemos lo que es la diana, que ahorita más tarde les voy a ir enseñando como un poco en qué consiste la masa grasa, la masa muscular, contenido mineral óseo, la hidratación, la proteína metabólica, el ángulo de fase, que lo hemos estado hablando durante este congreso, que yo también le voy a dar énfasis porque es uno de los indicadores que me parece más interesante, y también el seguimiento y el historial del sujeto en tratamiento. Entonces, bueno, como les decía, el ángulo de fase es un indicador que la verdad ha tenido mucho estudio últimamente y me parece súper interesante de medir. Este indicador, no muchos equipos lo miden de forma directa, y lo que nos dice es cómo está la calidad de esta célula. Cuando nosotros hacemos una medición de bioimpedancia eléctrica, esta corriente viaja a través de la célula, pero como decía el doctor, solo cuando tenemos más de 50 kilohertz logra atravesar esta membrana celular y medirnos lo que es el ángulo de fase, que se debe a la reactancia, que sería como esa fuerza de oposición que me está haciendo la membrana celular ante esa corriente eléctrica, y la capacitancia, que es la segunda fuerza de oposición que pone la membrana. Entonces, prácticamente lo que nos da el ángulo de fase es la medición de cómo está esa célula. Si está inflamada, si está débil, esa corriente va a pasar con más facilidad, y por lo contrario, si esa membrana está más fuerte, está saludable, está bien hidratada, va a poner más resistencia, o sea, la reactancia va a ser mayor y el ángulo de fase va a ser mayor. Es importante saber que esta medición no depende de la cantidad ni del peso, por eso es un dato que resulta ser tan interesante. Y en este diagrama podemos ver un poquito más cómo es que medimos este indicador. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la resistencia, que sería los elementos no conductores, ¿verdad? Como los minerales y el agua. Y tenemos la reactancia, que es esa fuerza de oposición que está haciendo la membrana celular a la corriente. Entonces, bueno, el conjunto de estos dos tenemos la impedancia Z. Y, por ejemplo, si yo muevo esto para la izquierda, eso quiere decir que la reactancia va a subir y el ángulo de fase va a subir. O sea, tengo una membrana más fuerte, este paciente está más saludable, por lo que esa membrana pone esa oposición. Y por el contrario, si yo disminuyo esto, va a disminuir la reactancia, o sea, la fuerza de la membrana, y el ángulo de fase va a ser menor. Entonces, es la capacidad de la célula a reaccionar a la energía. También nos dice el tamaño, la integridad, la hidratación celular. Esto resulta ser muy interesante en pacientes deportistas, por ejemplo, en en competencias. Si vemos que disminuye mucho el ángulo de fase, podemos ver que hay una deshidratación de esas células. También nos predice la masa celular corporal y es un indicador del estado nutricional y pronóstico de supervivencia en pacientes críticos. Como les decía, pacientes de cáncer, con EPOC, que están en la UCI, podemos ver cómo está la evolución del tratamiento según cómo nos mejora o nos empeora el ángulo de fase. Entonces, hoy en día es bastante utilizado, ¿verdad? Este indicador, más que lo antropométrico, ¿verdad? Que usábamos antes para ver la efectividad de las intervenciones. El ángulo de fase, los valores normales en personas sanas de 18 a 55 años, en hombres es de 6.5 a 7 y en mujeres de 6 a 6.5. Este dato varía según raza, etnia, sexo, edad y composición corporal. Los hombres, por naturaleza, tienen un ángulo de fase mayor que las mujeres por la composición corporal que tienen ellos, y también conforme vamos envejeciendo, este ángulo de fase va decayendo por la naturaleza de que las células se van debilitando. Entonces, bajos niveles del ángulo de fase, ¿qué nos demuestra? Nos dice que está habiendo muerte celular, por ejemplo, o disminución de esa integridad celular, por lo que nos da idea de que hay un riesgo nutricional.
Cuando tenemos un ángulo de fase mayor, eso significa que tenemos mayor salud en las membranas. Acordémonos que en la membrana ocurre todo el metabolismo celular, ¿verdad? Y menor número de las células adiposas. Entonces, también mayor cantidad de masa celular. A mayor ángulo de fase tenemos mayor masa muscular y mejor pronóstico de salud. Recordemos que a nivel de metabolismo, si tenemos mayor masa muscular y menor cantidad de grasa, vamos a tener mejor composición corporal, mejor metabolismo, mejor salud, y eso quiere decir que vamos a tener un ángulo de fase mayor. Para deportistas de alto rendimiento, como les decía, es una herramienta muy utilizada y muy interesante para ver la condición física, el rendimiento en las competiciones también. Y a partir de los 60, 70 años, vamos viendo que el ángulo de fase va a ir disminuyendo gradualmente. Las personas, bueno, mayores, ya adultos mayores, van teniendo el ángulo de fase más bajo. El índice IRZ200Z5 se relaciona mucho con el ángulo de fase y es otro indicador que tenemos aquí que lo que nos dice es ese intercambio, ¿verdad? De fluidos intra y extracelular y de electrolitos y está muy relacionado con el ángulo de fase. Entonces, están como relacionados uno con el otro, es decir, si el ángulo de fase está disminuido, el IR va a estar más aumentado y viceversa. Tienen una correlación directa entre estos dos indicadores. Aquí podemos ver, les traje, bueno, casos clínicos como para que podamos ver más o menos cómo analizamos los datos con el Priori Expert. Entonces, por ejemplo, este caso me parece bastante interesante porque este paciente es un hombre deportista, pero tiene obesidad. Entonces, este chico, bueno, tiene 13 kilos extra de grasa, pero tiene una buena masa muscular. Podemos ver que la masa muscular tiene, bueno, un extra de 10 kilos. Lo tenemos en azul. El azul es el color que nos indica que está bien y el rojo que está fuera del rango. Entonces, esta persona tiene un ángulo de fase bien porque a pesar de que tiene obesidad, a nivel de composición corporal sí que tiene más grasa, pero tiene una buena cantidad de masa muscular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente a nivel metabólico no tiene tanto riesgo como otros pacientes. Por ejemplo, este paciente tiene un panorama diferente, el ángulo de fase está muchísimo más bajo, lo tiene en 5.4. Este paciente a nivel vista es un paciente delgado, mide casi 2 metros, pero tiene muy poco músculo. Aquí podemos ver un poco de sarcopenia porque, bueno, también la edad, si no me equivoco, tiene como 63 años. Tenemos menos de 5 kilos de músculo y 2 kilos exceso de grasa. Entonces, ¿qué podemos ver? Que es una persona que, bueno, físicamente se ve delgado, pero le está haciendo falta músculo, por lo cual el ángulo de fase se ve disminuido también por la edad y a nivel metabólico esto nos da indicación de que, bueno, de que hay más riesgo de salud. Entonces me parece muy interesante comparar estos dos pacientes para ver la diferencia del ángulo de fase y la composición corporal. Entonces, recapitulando un poco, el tema del ángulo de fase es un indicador que solo saca la bioimpedancia eléctrica, no depende del algoritmo del agua y el peso, que esto es súper interesante y súper importante, y solo por esto se está usando en el mundo para valor pronóstico del estado nutricional y de supervivencia de enfermedades, como les comentaba. Varía entre raza, etnia, hombres y mujeres, y disminuye en presencia de enfermedad cuando envejecemos y en obesidad por la cantidad de tejido graso que tienen las personas. Aumentan actividad física, alimentación sana, también, bueno, se sabe que hay que tener más estudios con respecto a este tema, pero cuanto menor sea el ángulo de fase, mayor va a ser el IR y podemos tener un IR alto incluso en presencia de un ángulo de fase por encima del punto de corte, pero se complementan mucho entre estos dos datos. Además, una persona, si está teniendo un estado inflamatorio, también podemos ver una caída del ángulo de fase y un aumento del IR.
por el tema celular. Lo que les decía de la diana, aquí tenemos también dos casos clínicos y la diana lo que nosotros le llamamos es a esta interpretación que le podemos dar al paciente según colores. Entonces, según el color a donde tengamos el indicador, nos vamos a dar idea de si estamos cerca del rango, fuera del rango o, bueno, en rojo, ¿verdad? Que tenemos que tratarlo porque está muy fuera del rango. Entonces, aquí tenemos estos dos casos. Por ejemplo, este paciente también es un deportista que tiene menos grasa, pero lo cual es favorable, tiene más músculo de lo considerado normal, pero está muy cerca de lo azul verde, lo cual es una persona metabólicamente sana. En cambio, en este caso, aquí podemos ver que tenemos, bueno, la grasa elevada, tiene buena cantidad de músculo, pero se nos sale del rango estos datos. La grasa también es un dato muy interesante. Podemos ver, bueno, la grasa total y la grasa a hidratación constante, que esto también resulta ser muy interesante. En otros equipos con los que yo había trabajado no teníamos esta diferencia. Entonces también por un tema de hidratación, subhidratación o deshidratación iba a cambiar el porcentaje de grasa. Entonces, tener la grasa, hidratación constante, nos asegura no tener tanto error, ¿verdad? A la hora de medir la grasa. Sabemos que en los hombres el porcentaje de grasa no puede ser menos de 7% y en mujeres de 8% para una persona saludable. Y aquí podemos ir viendo con esta flechita también los colores que les enseñaba en la diana. O sea, si nos movemos hacia la izquierda, nos estamos saliendo del rango, ¿verdad? Porque está menos de lo recomendado, pero hacia aquí. O al contrario, si tenemos un exceso, ¿verdad? Vamos a correr esa flechita para el otro lado. Entonces, como les decía, no muy abajo, pero tampoco muy arriba. La idea es mantenerse en lo verde. La masa muscular y la masa seca también es, bueno, son datos súper interesantes, que la masa muscular es la cantidad de músculo que tiene el paciente, ¿verdad? Pero la masa seca es la cantidad de proteína sin agua que tiene ese paciente. Entonces, aquí también me parece interesante revisar porque muchas veces los pacientes llegan a consulta, hacemos la medición, puede ser que la masa muscular salga un poquito elevada, pero sea más que todo acumulación de agua, glucógeno y no sea proteína, ¿verdad? No sea como que subió músculo, sino que puede ser eso, acumulación de glucógeno. En cambio, cuando nos venimos aquí a Dry Fat Free Mass, podemos ver si realmente esa persona sí está subiendo músculo, o sea, proteína. La masa celular activa y la proteína metabólica. La masa celular activa son la cantidad de células no grasas que tenemos en el cuerpo y la proteína metabólica es la proteína que tenemos en la masa celular. Esto también resulta ser muy interesante en personas deportistas, si tenemos una caída de la masa de la proteína metabólica, entonces podemos darnos cuenta que esa persona está perdiendo, ¿verdad?, proteína de su cuerpo y podemos ver también un tema de hidratación. El contenido mineral óseo es, bueno, el tema de osteoporosis, osteopenia, podemos ver una prevención, ¿verdad? No podemos hacer un diagnóstico como tal con la bioimpedancia eléctrica. Yo siempre digo que si tenemos una idea, ¿verdad? O como un riesgo de osteoporosis, ya tendríamos que mandar a un DEXA, pero sí nos puede dar idea de cómo está ese contenido mineral. Está muy relacionado también con la vitamina D. Se han hecho muchos estudios que el contenido mineral óseo, si lo tenemos bajo, puede ser que haya una deficiencia de la vitamina D. Y la hidratación, también tenemos varios datos, no solo el agua total, sino que podemos ver el balance de agua extracelular e intracelular. Entonces también, ya sea si estamos teniendo deshidratación o subhidratación, podemos ver de dónde está proveniendo, si es que estamos teniendo, si estamos perdiendo líquido intracelular o más bien
al contrario. Entonces aquí podemos ver esto y podemos también ver la hidratación libre de grasa y, como les decía, el balance de extra e intracelular. A nivel de seguimiento, también resulta ser muy interesante porque podemos ver, bueno, aquí según colores, el gris es el peso, el azul es el agua, el amarillo es la grasa y aquí no me sale, pero el café es la masa seca, lo que les decía de la proteína. Entonces también resulta muy interesante ver el seguimiento para ver en todo el tiempo cuánto de peso se ha perdido y cuánto realmente es de grasa. Por ejemplo, en este paciente se perdieron 5 kilos 300 de peso, pero la mayoría es de grasa. Aquí tenemos que procurar que sea de grasa, no perder tanta agua y que la masa seca, a pesar de que cuando se hace una pérdida de peso se pierde un poquito de masa muscular, la idea es que sea lo mínimo para, tener, por ejemplo, el metabolismo sano, ¿verdad? Porque entonces queremos proteger esa masa muscular. Muchas gracias. Aquí está mi contacto, bueno, mi página web, mi número de contacto de WhatsApp y mi Instagram. Y también, bueno, como dicen los organizadores, si tienen dudas, bienvenidas. Gracias.